Amados, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, Caminando por Fe. Esta semana hemos estado hablando acerca de la fe en diversos tiempos. Miramos la fe en el tiempo de crisis, miramos también la fe en tiempo de pruebas, miramos también fe abundante en tiempo de escasez. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca de el Dios, ¿verdad?, que creemos, que nos acompaña en el tiempo de la soledad. Y el día de hoy quisiera terminar, hermanos, con un tema o el tema que a mí en lo particular se me hace más importante, y es el de la fe en tiempos de incredulidad. ¿Verdad, hermanos? Si algo necesitamos en esta generación y si algo necesita el cristianismo y el mundo en sí, es ver a cristianos que tengan una fe firme en estos tiempos de incredulidad. La incredulidad no es más que la ausencia de la fe. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer a Dios y no creer en Dios. ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad hay en este mundo de cristianos que vivan su fe y que permanezcan firmes en estos tiempos donde la incredulidad crece cada vez más? Y quisiera ver algunas consecuencias de la incredulidad. Hermano, hermana que nos está escuchando o está meditando en esta mañana, ¿qué consecuencias puede traer la incredulidad a nuestra vida? ¿Y por qué el cristiano debe de evitar el ir en pos de la incredulidad y fortalecer su fe cada día más y más? Quisiera ver tres consecuencias muy claras que la Biblia nos dice acerca de una vida que está en incredulidad. Lo primero que Dios nos enseña en su palabra es que una vida que está en incredulidad nos aparta de Dios y de su voluntad. Lo vemos en Hebreos capítulo número 3, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad como consecuencia nos apartará no solamente de Dios, sino de su voluntad. Nos apartará de sus caminos. Si nosotros no le creemos a Dios, si nuestra fe no está firme en Él, poco a poco nos iremos deslizando y nos iremos apartando de sus caminos. Nos encontraremos lejos de la iglesia, nos encontraremos lejos del servicio a Dios y lejos del propósito por el cual Dios nos creó. Porque la incredulidad no solamente nos aleja de Dios, sino que nos va separando de su voluntad. Y nos encontraremos en un lugar en el que no quisimos estar. Llegaremos al punto donde nunca nos esperamos llegar, porque la incredulidad nos lleva más lejos de lo que nosotros pensamos, apartados de Dios. Otra de las consecuencias que la incredulidad trae en nuestras vidas la podemos encontrar en Mateo capítulo número 13, versículo número 58, ¿verdad? Y la Biblia nos habla acerca de que la incredulidad no solamente nos aparta de Dios y de su voluntad, sino que no permite que Dios obre en nuestras vidas. Los milagros no se efectuarán en nuestras vidas por causa de la incredulidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, número 58. Dice lo siguiente: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Verdad? Conocemos muchos milagros que Jesús hizo en la vida de muchas personas, ¿verdad? Y a través de muchas personas, pero hubo una excepción, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en esta ocasión Dios no pudo, Jesús, ¿verdad?, humanado, no pudo obrar, no pudo hacer milagros en la vida de esas personas a causa de su incredulidad. Y vemos como consecuencia no solamente que nos desviamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de su voluntad, sino que la incredulidad también trae a nuestra vida como consecuencia el hecho de que Dios no pueda obrar en nuestro favor. Hermano, qué dificultad estemos pasando, o qué enfermedad, o qué situación difícil estemos pasando, si nosotros no confiamos en Dios y nosotros nos dejamos dominar por la incredulidad, Dios no podrá obrar en nuestro favor. Por eso la incredulidad trae como consecuencia no solamente el apartarnos de Él y de su voluntad, sino también el que Dios no pueda obrar en nuestras vidas. Y como último, y uno de los más importantes, no solamente tenemos esa consecuencia, sino que la Biblia nos explica otra consecuencia, y yo creo que es la más crítica por la cual podemos pasar, y tal vez nosotros como cristianos no la podamos vivir, pero familiares pueden estar en esta condición. Y la incredulidad no solamente nos aparta de Dios, no permite que Dios obre en nuestras vidas, sino que también nos condena eternamente, ¿verdad? Y si hay alguien que esté viendo, ¿verdad?, estos segmentos, que tal vez no ha confiado en Cristo, en Jesús como su Salvador, dice la Biblia en Juan 3:36, dice lo siguiente:
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Verdad? La incredulidad traerá en la vida de aquellas personas que no creen en Dios una condenación eterna. Y es por ello que nosotros debemos de fortalecer nuestra fe, porque si creímos ya en Jesús como nuestro Salvador, debemos no solamente creer para no vivir en condenación, sino creer también en Él, porque Él quiere obrar a través y en nosotros también. Y quisiera terminarmos con un último versículo, ¿verdad? Y si algo podemos ver en esta semana es que Dios puede obrar en diferentes tiempos, pero Él no podrá obrar en nuestras vidas si nosotros no confiamos en Él, ¿verdad? Dice la Biblia en Josué 24:15 algo muy importante. Cuando tal vez en nuestro entorno, tal vez en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, la fe escasee, Dios quiere que nosotros nos paremos firme por nuestra fe. Y como lo hizo Josué, ¿verdad? Dice la Biblia en Josué capítulo 24, versículo 15, y si mal os pareciere, o si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La verdad, hermanos, es que Dios quiere que vivamos por fe en medio de una generación incrédula, manteniendo nuestra fe inquebrantable en un mundo quebrantado. Lo que Dios quiere es que no solamente nos mantengamos en las pruebas, en las dificultades, sino que en el tiempo donde la fe escasee, donde la incredulidad crezca, nuestra fe se fortalezca en Él y en sus caminos para poder seguir caminando por fe como lo hemos propuesto durante este año. Espero que estos segmentos hayan sido bendición a su vida para poder fortalecer nuestra fe, caminar en Él y cada vez, ¿verdad?, estar más cerca de Dios. Dios les bendiga, hermanos.